República de Colombia, Bogotá, 19 de agosto del 2024. Soy John Freddy Cuesta Velosa, estudiante de la Facultad de Derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina, y en este podcast presentaré la actividad del Eje 1 de Filosofía del Derecho relacionada con el caso del nieto asesino y que a continuación les compartiré mi postura frente al problema jurídico. El punto de partida de este caso comienza cuando un nieto asesinó a su abuelo para cobrar la herencia que éste le cedía en su testamento, temiendo que el testador pudiera cambiar su última voluntad. Descubierto el crimen, el nieto fue encarcelado y se planteó el problema jurídico de si tenía o no derecho a cobrar la herencia de su abuelo. Pues en este caso, ¿qué situaciones y argumentos debo tener en cuenta antes de resolver el caso? Y pues logro identificar dos. En primer lugar, pues dentro del derecho positivo radica el principio de la autonomía de la voluntad, que como regla general impera en el ámbito del derecho privado, en donde la ley faculta a las personas hábiles y capaces para disponer de todo o de una parte de sus bienes, para que tenga pleno efecto después de sus días. En segundo lugar, el nieto tiene derecho al usufructo, que es el derecho real adquirido mediante el testamento, en el cual dicta que los bienes del difunto abuelo deben pasar a nombre del testamentario, posterior a la muerte del mismo, y cuyo documento es completamente válido, ya que no pesa ninguna nulidad. Por otro lado, las leyes testamentarias no preveían ninguna excepción en cuanto a dicho documento. Analizado esto, pues, ¿qué posición hubiera asumido sobre la decisión de si se tenía o no derecho a cobrar la herencia de su abuelo? Pues básicamente mi posición se basa sobre lo planteado de Manuel Kant y los principios universales, en donde nadie puede obtener beneficios y ventajas de la comisión de sus propios delitos. Y por otra parte me baso en dos argumentos sacados de la doctrina iunaturalista, como lo es en primer lugar que los hombres antes de entrar en el estado civil regido por el derecho positivo vivieron en el estado de naturaleza, y como lo dijo Kant, existe un deber moral. Sin embargo, se adopta una posición respetuosa y obediente sobre las leyes y normas que se encuentran escritas, es decir, sobre el derecho positivo. En segundo lugar, es usual en la teoría de los iunaturalistas en reconocer como derecho aquel que es justo a condiciones de que la justicia fuera una verdad evidente, o por lo menos como una verdad en la cual ningún hombre pueda tener dudas sobre lo que es justo o lo que es injusto. También hay que tener en cuenta, y ya pues trasladado a nuestro contexto, me baso sobre la sentencia C83 de 1995 de la Honorable Corte Constitucional de Colombia, en la cual deja en firme que el derecho natural hace parte de los principios generales del derecho y por mandato constitucional funge como un criterio auxiliar al momento de su respectiva interpretación. Entrado en el caso, y para dar un veredicto de este, tomo en cuenta las siguientes consideraciones y pruebas para lograr dar una decisión final. En primera instancia, al llevar el caso al contexto colombiano, puedo determinar que evidentemente existió un aberrante crimen en donde el nieto mató a su propio abuelo, crimen que está catalogado como homicidio en nuestro código penal, y no hay duda de eso. Conexo a esto, el móvil y motivación para realizar dicho crimen fue evitar que el abuelo cambiara la voluntad dictada en el testamento que había sido otorgado válidamente al nieto, puesto que al consumar el homicidio evitaba que el abuelo pudiera invalidar o renovar el documento y sus condiciones. Segundo, si bien el testamento es un acto más o menos solemne en el que una persona dispone de todo, de una parte de sus bienes, para que tenga pleno efecto después de sus días, conservando la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él mientras viva, y en este caso, en el que el abuelo pues ya no se encontraba debido a que fue asesinado por su propio nieto de forma premeditada y dolosa, en el cual se logra determinar
una intencionalidad, hechos que no niega el nieto y tampoco los abogados del nieto asesinado, sobre cuya verdad real se asienta la condena penal dictada hace 3 meses en su contra, ni tampoco la intención que motivó su comisión. Esto es la finalidad de acelerar el trámite sucesitorio, es decir, que había un móvil. Tercer aspecto, sobre el hecho de haber asesinado al abuelo, determina que existió una previsibilidad y también se comprueba que el nieto actuó de forma voluntaria, obedeciendo un interés propio y ventajoso. Es por ello que después de analizado las diversas pruebas allegadas a este despacho, decido declarar indignidad sucesorial. Por ende, el nieto perderá el derecho a que se le asignen los bienes que le corresponden como herencia. En caso de no tenerlos, debe devolverlos para que sean repartidos entre los demás herederos, garantizando el respectivo orden sucesorial. En dado caso de que no exista, se debe asignar al bienestar familiar. En el caso de la defensa del nieto, en el caso de que la defensa del nieto pues no esté de acuerdo con la decisión, puede objetar la misma. La anterior decisión es fundamentada en la Ley 1893 del 2018, por medio de la cual se modifica el artículo 1025 del Código Civil, en el cual dejen claro quiénes son indignos de suceder al difunto como un heredero o legatario. Y en este caso pues nos deja unos aspectos importantes, que es el que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo o la dejó parecer pudiendo salvarla. El que cometió atentado grave contra la vida, el honor o los bienes de la persona cuya sucesión se trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes, con tal que dicho atentado se pruebe por sentencia ejecutoria. El que hubiese sido condenado con sentencia ejecutoria por la comisión de alguno de los delitos contemplados en el título sexto, capítulo primero del Código Penal, siendo el sujeto pasivo de la conducta la persona de cuya sucesión se trata. Y en este caso, pues, para finalizar, se tuvo en cuenta lo siguiente, y es que el nieto fue encarcelado ya que el hecho punible fue descubierto y según nuestra legislación se considera homicidio dentro de nuestro Código Penal, según señala el artículo 103, en donde establece que el que matare a otro y producto de ello incurrirá en prisión de 13 a 25 años dependiendo del caso. Es evidente que el nieto fue el autor intelectual y material del crimen de su propio abuelo, cuya conducta fue dolosa y sobre la cual condenó la pena dictada hace más de 3 meses en su contra, y que el único móvil fue el interés propio para quedarse con la herencia y evitar de que el documento fuera modificado. Muchas gracias.